en Romanos capítulo 7. Romanos capítulo 7. Y vamos a leer del verso 14 hasta terminar en el verso 25. El título del tema de hoy es muy profundo, espero que lo puedan entender. El título del tema de hoy es: después de Romanos 7, viene Romanos 8. Ese es el título. Después de Romanos 7, viene Romanos 8. ¿Cuál es el título? Sí, cuando llegues hoy a tu casa y digas: ¿qué aprendiste en la iglesia? Wow, siéntate, dile. Después de Romanos 7, viene Romanos 8. Tremendo título. Ahorita lo vamos a entender. Romanos 7, versículo 14 en adelante, dice: porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, eso hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo, con la mente, sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a pedirle al Espíritu de Dios que Él nos hable. Padre, pedimos tu presencia y tu palabra. Bendigo a las personas que están aquí por primera vez. Tú las has traído, Padre. Utilizaste distintos medios para que hoy ellos estén sentados en este lugar. Tu corazón está gozoso por eso, Señor. Y también te deleitas en aquellos que ya tenemos tiempo en esta iglesia, Padre. Porque también tu Santo Espíritu nos trajo aquí hoy. Te pido, Padre, que todos los que estamos aquí salgamos de este lugar cuando termine la reunión edificados, direccionados, con la mente clara acerca de tu voluntad en nuestra vida. Padre, que cerremos este año 2018 de la mejor manera, Señor, en tu presencia, y que iniciemos el 2019 con una visión muy clara de tu parte, Señor. Bendecimos esta palabra, Señor, y te doy gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, estamos cerrando el año. Las tiendas están vendiendo ahorita
ropa interior color rojo, amarillo, verde, ya hay más colores ahora. Antes era solo rojo, ahora ya hay más colores. Que el verde no sé qué, que el amarillo, hay uno que trae dinero y todas esas se van a gastar más rápido que todas. Y la gente está barriendo su casa porque dicen que si barres tu casa, sacas el polvo, entonces ya las vibras van a entrar. Pero esas son supersticiones de un mundo ajeno a la voluntad de Dios. Nosotros no tenemos que ponernos ningún calzón de ningún color que sea, simplemente tenemos que aprender a que Dios es Dios y nosotros somos sus hijos y que nuestra vida está en su mano. No podemos manipular a Dios, no podemos manipular el universo para que las cosas buenas nos las mande el universo. Es el Dios del universo el que hace todas las cosas. Todos tenemos propósitos de año nuevo. A veces, cuando no éramos creyentes, decíamos: ya no vuelvo a fumar, ya no vuelvo a tomar. Es mi propósito de año nuevo. ¿Y cuánto tiempo duraban los propósitos? Bueno, a veces al día siguiente se rompían. Antes de una semana se rompían esos propósitos. Y ahora que somos cristianos, tenemos que identificar cuáles son los problemas en nuestra vida. Y muchas veces nos proponemos no caer en esas situaciones nuevamente. Tenemos problemas con nuestra carnalidad, con nuestro temperamento. Entonces decimos: ya este año voy a cambiar, ya voy a ser diferente, ya no me voy a enojar por cualquier cosita. Porque hay hermanos que tienen un temperamento tremendo, ¿no? Se enojan, te dejan de hablar, se salen del grupo, se ofenden. Y ellos creen que el problema está afuera en el mundo, en la gente que los rodea, pero el problema no está allá, el problema está dentro de ellos. Es un área de su carne ingobernable. No hay gobierno, no hay control, no hay dominio propio. Se dejan gobernar. Otros batallan con las mentiras. Hay personas que me han dicho: mentía tanto que ya ni había caso para mentir, pero mentía. Hace cuenta que fui al Oxxo y me preguntan: ¿de dónde vienes? De mi casa, pero ya ni sé por qué miento, pero para todo miento. Y batallan en esa área. Entonces uno puede decir: ya no quiero mentir. O batallan en el área de la flojera, del desorden, de la holgazanería. No se cambian su truza en 4 días, son todos sucios, y dicen: no, ya voy a cambiar eso en mi vida. Y toman una decisión de año nuevo. Otros se enredan con el dinero y dicen: ya nunca más me vuelvo a enredar. Esta tarjeta, con esta pago todas las demás. Y agarran otra más. Y siguen cayendo en el juego de endeudarse, de estar ahí llenos de deudas por todos lados. Y hacen un propósito de año nuevo: voy a pagar mis deudas. Y otros, muchos, en el área sexual también. La sexualidad, las miradas, los pensamientos impuros, la lujuria. Entonces hay batallas. Entonces uno viene acá a la iglesia, está adorando a Dios y se acuerda que ayer estuvo dándole rienda suelta a la carne, mirando cosas, haciendo
Cosas en secreto. Entonces uno viene a la iglesia y se siente mal. Son áreas de nuestra carne que están allá sin gobernar. Entonces hemos aprendido a guardar las apariencias, a comportarnos. Venimos a la iglesia, Dios te bendiga, hacemos reverencias. ¿Cómo estás? Muy bien, todo bien. Y empezamos a jugar un juego de guardar las apariencias. Dios quiere que nosotros experimentemos la libertad que de hecho ya tenemos en Cristo Jesús, ya la tenemos. Pero hoy voy a permitirme, por medio del Espíritu Santo, a explicar por qué a veces no la vemos efectiva en nuestra vida esa libertad. ¿Por qué a veces seguimos, como dice ese canto antiguo, esa alabanza? Tropecé de nuevo y con la misma piedra. Muy antigua. ¿Por qué? Porque hay áreas de nuestra carne donde no hay gobierno, ni de nosotros ni de Cristo. Entonces ciertas áreas de nuestra carne se vuelven como esos perros que salen tras los autos. Cuando pasa un auto, una bicicleta, sale el perro. Es ingobernable el perro. Está acostado, está sentado, está no sé, ahí, y pasa una bicicleta y sale corriendo. No tiene control, no tiene dominio propio. Y Dios quiere que nosotros seamos mansos como Jesús. ¿Qué es la mansedumbre? Es la cualidad de tener dominio propio. La mansedumbre no significa ser un tontuelo que todos se aprovechan de ti. La mansedumbre significa que tienes poder para destruir, pero decides dar otra oportunidad. Eso es mansedumbre. Es como los caballos que están allí en la plaza, están allá paraditos, pueden estar horas paraditos, están allá temblando, su piel tiembla, están así, y tienen poder para relinchar y romper las cuerdas, pero están allá. Eso es mansedumbre, dominio propio. Y la Biblia nos dice que nosotros tenemos dominio propio, que ya nos fue dado un espíritu de dominio propio. No es que lo tenemos que pedir a Dios para que nos lo dé, no, ya lo tenemos, solo tenemos que usarlo. Y entonces todos batallamos en distintas áreas y queremos avanzar en esas áreas. A veces pasa el tiempo y como que no vemos avance. Decimos, chíspales, ya tengo varios años en la iglesia, ya fui a mi encuentro, posencuentro, chiquití encuentro, todos los encuentros, todo ya estuve. Y no veo avance. ¿Qué estás experimentando? Romanos 7. Romanos 7 describe la lucha de cada creyente. No era Pablo, es cada uno de nosotros. Atravesamos esa lucha. Porque dice Pablo, la ley es espiritual, la santidad es espiritual, pero yo soy carnal, vendido al pecado. Y no hago lo que quiero, sino lo que no quiero. Lo que me propongo hacer es lo que hago, termino haciendo. Y lo que quiero hacer no lo hago. Porque en el hombre interior, la persona que soy adentro, me deleito en la ley de Dios. Y amo a Dios y quiero servir a Dios. Pero hay otra ley en mis miembros, en mi cuerpo, en mi carne, que me arrastra y me lleva cautivo a la ley del pecado. Y entonces terminamos haciendo aquello que dijimos que no íbamos a hacer otra vez. El problema está en nuestra percepción de lo que llamamos la carne.
queremos quitar un problema, queremos quitar un estigma y queremos dejar lo demás. Y no funciona así. Mientras el árbol esté vivo, va a dar sus frutos. Mientras el árbol esté vivo, va a manifestar su maldad. Y aunque taponemos por un momento, cuando llegamos a la casa, sale otra vez. ¿Cuántos saben de lo que estoy hablando? La mayoría, por eso están calladitos. Algunos miran abajo así. ¿Por qué? No podemos quitar un estigma. Nosotros le decimos a Dios: quítame este problema, quítame esta adicción, quítame este temperamento, quítame este mal hábito. Pero dejamos lo demás intacto. Tenemos que entender y de hecho esta es como la segunda parte de hace 3 semanas cuando prediqué la vida en el Espíritu. Esta es la segunda parte. Nosotros tenemos que entender, antes de poder andar en la libertad del Espíritu Santo, tenemos que entender cómo es nuestra carne, porque es sutil nuestra carne. Nuestra pecaminosidad es muy sutil y va a tratar de mantenerse viva, sea como sea. Va a mantenerse viva para luego poder manifestarse. Nuestra carne es como un animalito. Lo que nos hace dignos es nuestra alma, que somos seres racionales, que somos seres intelectuales, que somos seres emocionales, que somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Pero el cuerpo en sí es animal. Entonces tú ves en la calle, ves a un perrito montarse en una perrita, y ellos no están pensando, a ver, vamos al oscurito. Ellos están movidos por sus instintos animales. Y entonces el peor nivel al que el ser humano alcanza es el nivel animal, porque hay seres humanos que llegan al nivel animal, porque ya son gobernados por sus instintos. Así como un perrito, como una perra en celo, así, igualito. Entonces, ¿cómo logramos la vida en santidad? ¿Cómo logramos vivir dignamente? Lo primero es entender cómo es la carne, cómo es tu carne. Tú tienes que entenderte primero. Tienes que entender que en tu carne hay ciertas áreas que tú no has calificado como áreas malas, negativas. Normalmente hacemos un círculo y decimos: esto es mi carne, y ponemos solamente lo feo en ese círculo. Decimos, decir groserías es de la carne, la lujuria es de la carne, ir a las pachangas, alcoholizarse es de la carne, ver ciertos programas es de la carne, eso es de la carne. Entonces decimos, esto pertenece a la carne, y dejamos lo que dice el libro de Eclesiastés, las pequeñas zorras. Las pequeñas zorras arruinan los viñedos. Son zorras chiquitas que se guardan debajo de las hojas y van comiendo en la noche, y entonces cuando uno se despierta en la mañana ya están comidos los viñedos. En otras palabras, los pecados pequeños arruinan los grandes proyectos de Dios para una persona. Nuestro problema es que encasillamos la parte escandalosa de la carne, pero la parte noble de la carne no le damos importancia. Pequeñas mentiritas, la religiosidad, el sentimentalismo, el emocionalismo, el victimismo. Eso es bueno. Y no solamente no lo calificamos como parte de la carne, sino que lo practicamos y nos deleitamos y nos gozamos. Entonces, habiendo esta zona
esta zona permanecer viva, obviamente lo feo de la carne va a salir. Porque ninguno de nosotros toma la decisión correcta en Año Nuevo. Todos decimos, voy a dejar de decir groserías, voy a dejar de fumar, voy a dejar de tomar Coca-Cola. Pero nadie dice, voy a dejar la carne. Porque al nosotros querer quitar un estigma, ya de entrada nuestra visión es incorrecta. Porque Dios no quiere poner un parche en tu vida. Dios no quiere reparar tu carne. Dios no quiere componerte. No quiere hacer un remedio casero contigo. Dios quiere que abandonemos lo viejo en su totalidad para que vivamos lo nuevo en su totalidad. No mitad carne, mitad espíritu. Partes de carne y partes de espíritu. No. Que aprendamos, número uno, a identificar nuestra carnota y decir, ya no lo voy a hacer. A veces un abrazo fuera de tiempo. Ay, está mi tío rico. Ay, tío, te abrazo. Te bendigo en el nombre de Cristo. Carne disfrazada de espiritualidad, pero carne al final. Entonces, mientras mantengamos la parte noble de la carne viva, la parte oscura de la carne va a dar sus frutos también. Y por eso no logramos avanzar en ciertas áreas de nuestra vida, porque no estamos abandonando la carne en su totalidad. Tenemos que dejar de ser carnales en su totalidad. Tenemos que empezar a ser espirituales, con pensamientos espirituales, con una vida basada en la obediencia. Y esto es algo hermosísimo de Dios, que Dios pensó y dijo, mira, yo sé que el hombre le va a costar trabajo entender mi voluntad. Ahí van mis mandamientos, para que ni pienses, para que ni te pongas a analizar las cosas. Los mandamientos ayudan a nuestra debilidad, para que podamos ser espirituales sin tener que pensar tanto cómo se hace eso. Entonces, que nuestro propósito de año nuevo no sea dejar esto o aquello, porque estamos haciendo lo mismo que hizo Pablo cuando le pidió al Señor que le quite su aguijón. Quítame este problema, Señor. Quítame la lujuria, Señor. Quítame esto. ¿Y Dios qué le dijo a Pablo? ¿Sabes qué le dijo Dios a Pablo? Lo mismo que te voy a decir yo a ti en este momento. Y agarra tu silla, porque te puedes ir para atrás. Agárrate. Ese problema, esa debilidad, esa área ingobernable de tu carne, ¿estás listo? Nunca se va a quitar. Siempre estará allá el resto de tu vida. Tendría tu cuerpo que morir para que esa debilidad pueda ser quitada de ti. Mientras estés vivo, nunca se quitará ese problema. Siempre estará allá.
Pastor, no me motives tanto. Ay, no. ¿Qué te estoy diciendo? Pero tienes que esperar a que termine la prédica también tú. No te vayas a ir ahorita, porque entonces sí. Tienes que esperar a que termine la prédica. Lo que te estoy enseñando es cómo es tu carne. Es lo que dice Efesios 4, 22 y 23. Dice, el viejo hombre está viciado, está corrompido, no hay forma de repararlo. Dios no quiere repararlo. Dios ya intentó repararlo. ¿Sabes cuándo intentó reparar Dios el viejo hombre? Antes del diluvio. Y ya sabes la decisión a la que llegó Dios. No contenderá mi espíritu para con el hombre, porque ciertamente él es carne. No me voy a pelear con él toda la vida. Él continuamente, sus pensamientos tienden al pecado. Siempre. No me voy a pelear. Los voy a destruir a todos. ¡Pum! Eso. Murieron todos. Entonces Dios no quiere repararte. No quiere poner un parche, así como tú haces a tu coche. Dices, ponle, hay un popote y jala y funciona. No. La forma de Dios no es esa. El procedimiento, el proceso penoso de Romanos 7 es para que te des cuenta de una vez por todas que no hay solución por ese camino. No hay forma de alcanzar la santidad por allá. No se puede. Nunca lo vas a lograr. Nunca lo vas a vencer. Siempre estarás derrotado. No hay forma. No se puede. Ahí va a estar siempre el pecado. Listo. La forma de Dios es diferente, pero los múltiples fracasos, el abrumador número de derrotas, debe llevarnos a entender que no es por allá el camino, que tiene que haber otra forma, otra manera, para que podamos vivir dignamente, como a Dios le agrada. Y de eso se trata Romanos 8. Después de Romanos 7, sigue Romanos 8. Esa es la buena noticia. La buena noticia es que después de Romanos 7, sigue Romanos 8. Esa es la buena noticia. Dar un aplauso a Jesús, porque Él hizo la obra. Pablo llegó a la conclusión: miserable de mí, no puedo, no lo voy a lograr. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Quién? Llegó a esa conclusión Pablo. ¿Y cuál es la respuesta? ¿Cuál es la respuesta? Lo dice el mismo versículo, Romanos 7, 25. 24 dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? El versículo 25 nos da la respuesta: gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro, así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Ahí está, ya viste. Ya lo viste, Pablo pecaba. Yo igual puedo. No está diciendo Pablo que pecaba. Él está diciendo: yo, como tengo a Cristo, en mi espíritu sirvo a Cristo, más en mi carne sirvo a la ley del pecado. Pero como no ando en la carne, no peco. No me dejo gobernar por esa ley malévola que está en mis miembros. Está allá. Pablo dijo: el mal está en mí. Ay, vamos a meternos en un monasterio, pastor,
que no haya ninguna tableta, que no haya internet y ahí nos santificamos. No, el mal está en ti. Vas a encontrar formas de pecar. Vas a hallar la manera de pecar, porque el mal está en ti, en tu carne. No mora el bien. Hay una ley en tus miembros que te induce continuamente a pecar. Y siempre va a estar allá. Nunca se va a quitar. ¿Cuál es la solución de Dios? Otro régimen, otra forma. En vez de Dios quitarte lo que tú le has pedido muchas veces que te quite, lo que Pablo le dijo: quítame este problema. Ya le rogué 3 veces, quítame este problema. Y la respuesta del Señor fue: bástate mi gracia. Porque la vida en el Espíritu es la vida en la gracia. Y si ponemos en esta línea azul que está acá, y pongo como ejemplo que esto azul es la vida en el Espíritu y esta parte blanca es la vida en la carne, yo acá le digo a Dios: quítame mis problemas, quítame mis defectos. Siempre van a estar allá. Y es bueno que lo sepas. Es bueno que sepas que nunca se van a quitar de tu carne. Es bueno que sepas que siempre habrá la tendencia. Entonces, ¿qué es lo que me dice el Espíritu Santo? Entra a la gracia. Bástate en mi gracia, porque aquí eres libre. Aquí es el lugar de mi presencia. Y eso lo haces tú. Por ejemplo, obediencia es una de esas formas. Entramos a la gracia por medio de la fe. Cuando confiamos que Él es Dios, entramos a la gracia. Romanos 5 lo enseña, que a través de la fe tenemos entrada a la gracia. ¿Qué es la gracia? El nuevo lugar al que Dios nos invita, donde podamos vivir en verdadera santidad, en victoria, donde podamos ser más que vencedores. No va a reparar Dios la carne, olvídate. No trates de repararla tú. Vive en el régimen nuevo del Espíritu Santo. Por eso Romanos 8, versículo 1, dice lo siguiente: ahora pues, ese ahora pues, ya que entendieron el punto, ya que captamos la esencia de lo que es la carne, la lucha incansable de la carne, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Especifico, dice Pablo: de entre todos los que están en Cristo Jesús, de todo el universo de los que están en Cristo Jesús, no hay ninguna condenación para este grupo selecto que voy a mencionar, porque no está mencionando a todos. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Parece un grillo, un alfiler se cae, se escucha. Ninguna condenación hay para los que andan conforme al Espíritu Santo. Tenemos que aprender a caminar en el reino de Dios, porque en el reino de Dios hay otras leyes que en el reino natural de tu carne, tu educación, tu idiosincrasia. Hay una cultura diferente en el reino de Dios. Por eso Jesús dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia,
Esa es su justicia, es la cultura, la forma, cómo se hacen las cosas en el reino de Dios. Tenemos que aprender. Porque te enseñó tu abuelita, tu abuelito, tu maestra de kinder, de primaria, de secundaria. Todos te enseñaron mal, todos. Y cuando venimos a los pies de Cristo, empieza el reaprendizaje. Empezamos a desaprender para poder aprender. Si tú vas a caminar en un nuevo reino, tienes que aprender cómo funcionan las cosas en este nuevo reino. No es lo mismo vivir de este lado de la frontera, estar del otro lado de la frontera. Son reglas distintas, países distintos, gobiernos distintos, idiomas distintos. Imagínate que te vas a Corea o te vas a Japón, te bajas del avión y buscas un policía. ¡Hey, hija, ven acá, hija! ¿Dónde hay un Oxxo? Se me antojan unos churrumais. ¿Qué te va a decir el policía? No entiendo nada. No hay Oxxos acá, no hay churrumais. Otro idioma, otro clima, otra cultura. Tienes que aprender la cultura nueva, del reino nuevo al que fuiste trasladado. El problema que tenemos es que tenemos años en la iglesia, mas todavía no hemos aprendido cómo funcionan las cosas en este reino. Aquí es donde radica el fracaso del creyente, que sigue viviendo con esquemas antiguos y luego los pastores nos ven como la mala persona que nos está limitando, cuando lo único que queremos es que aprendamos a caminar en la vida nueva que Cristo nos dio. Por eso dice el versículo 2: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Wow, 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 wow. Eso merece un aplauso para el Señor Jesús. La ley del Espíritu de vida. O sea que hay dos leyes. Aquí, la ley del pecado gobierna. Siempre te va a gobernar esa ley, porque eres carnal, vendido al pecado. Pero hay otra ley, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, que te libra de la ley del pecado y de la muerte. Por eso les dije que tienen que esperar a que yo avance, porque el pastor dijo que nunca. Bueno, nunca si estás acá. Y siempre que regreses acá vas a encontrar la misma ley. Por eso el versículo 3 dice: porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne. ¿Qué era imposible para la ley? La ley es espiritual. Los 10 mandamientos, la ley moral de Dios es espiritual. Pero yo soy carnal, vendido al pecado. ¿Qué era imposible para la ley? Santificarme. ¿Qué es imposible para la ley? Componerme. Es imposible. La ley no puede santificarme, no puede corregirme. Quítame esto, no se puede. Quítame este problema, Padre, por favor, no se puede. Es imposible. Es imposible. No se puede. No se puede quitar. ¿Cómo se logra? Porque lo que era imposible para la ley, porque yo era débil. La ley me dice santidad, yo digo no puedo. La ley me dice compórtate, no puedo. La ley dice no te endeudes, no puedo. La ley no me puede santificar porque soy débil. Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. ¿Quiénes? Los que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Cuál debe ser tu propósito de año nuevo? Andar en el Espíritu. Caminar en el Espíritu. No le digas a Dios, quítame esto, quítame esto, quítame esto. Dios dice, no. No te voy a quitar. Deja este esquema antiguo
y entra a este esquema nuevo. Bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Aquí eres santo, aquí eres victorioso, aquí eres más que vencedor, no acá. Tenemos que desespiritualizar la carne, porque como hemos espiritualizado la carne, no podemos dejar de vivir en ella. Seguimos andando en la carne porque seguimos siendo deshonestos. No somos sinceros ni con nosotros mismos. No somos honestos delante de Dios. Queremos guardar las apariencias. No queremos que nos vean mostrarnos débiles ante los demás. Pero mientras estés en este régimen, vas a estar siendo derrotado siempre. Propósito de año nuevo: andar en el Espíritu. ¿Cómo se hace eso? ¿Sabes qué le dijo Dios al pueblo de Israel cuando entraron a la tierra prometida? Dios le dijo al pueblo de Israel: nunca has andado por este camino. Y es lo mismo que nos dice Dios a nosotros: nunca has andado por este camino. Aquí no hay tu educación, tu experiencia, no. Es un camino nuevo y vivo que Él nos trazó a través del velo. Es un camino donde tienes que ser niño y aprender. Así como Nico camina con sus papás, así como Caleb lo tomo de la mano y me lo llevo a la tienda, así nosotros con el Señor, para que podamos caminar en ese nuevo camino. Los mandamientos de Dios nos ayudan. Para que tú tengas una vida en el Espíritu, tú tienes que tener como base una vida en mandamientos. Porque nunca el Espíritu Santo va a violar un mandamiento. Entonces, si no eres una persona de mandamientos, tienes que empezar por allá. Porque el Espíritu Santo, ¿cuál es la cosa con los mandamientos? Que los mandamientos nunca te van a pedir tu opinión al respecto. No son las 10 sugerencias. Los 10 tips de año nuevo para prosperar. Si es posible, honra a tu padre y a tu madre. Si no vas a perder dinero, no mientas. No. Tenemos que aprender a caminar por mandamientos. Si queremos aprender a caminar por el Espíritu, primero tenemos que aprender a caminar por mandamientos. Pero hay mucha gente que ni siquiera sabe caminar por mandamientos. Ellos deciden cada momento qué mandamiento obedecen y cuál no obedecen, y en qué momento lo obedecen y en qué momento no obedecen el mismo mandamiento. No se puede. Para andar en el Espíritu es preciso aprender a andar por mandamientos, aprender la obediencia, porque el Espíritu Santo se basa en tu obediencia para que Él pueda guiarte. Él no te va a forzar, no te va a doblar la mano. Ay, Espíritu Santo, ok, no. Él no va a hacer eso. El Espíritu Santo nos enseña a cumplir los mandamientos. Por ejemplo, un mandamiento de la Biblia dice una frase bíblica. No tenemos que espiritualizar. Dice: maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia. ¿Cuántas mujeres dicen amén? Amén. Hay otro para las mujeres, no lo voy a decir porque. Maridos, amad a vuestras mujeres, a vuestra esposa, como Cristo amó a la iglesia. ¿Es un mandamiento o no? Es un mandamiento. ¿Hay que cumplirlo? No hay alternativa. Bueno, si el infierno para ti es una opción, pues sí, entonces sí hay opción. Pero para mí no, el infierno no es una opción. No tengo alternativa. Tengo que cumplir ese mandamiento. Pero el Espíritu Santo viene y me dice:
dale un besito en su frente. Voy al Oxxo y me dice, cómprale unos pingüinos marinela, unos churrumais. ¿Qué está haciendo el Espíritu Santo? Está guiándome sobre una vida de mandamientos. Me está enseñando la parte práctica del mandamiento. Es el Espíritu Santo. Todos tenemos al Espíritu Santo. Todos los que hemos aceptado a Cristo tenemos al Espíritu Santo. Y todos oímos la voz del Espíritu Santo. No todos la reconocen, no todos la obedecen, pero todos la oímos. Ay, pastor, de verdad. Pero es que no es una voz audible. A veces sí, pero es una voz interior. Y no solamente se relaciona con cosas de la iglesia o con cosas espirituales. Viene esa voz interior y te dice, mándale ese mensaje a tu jefe. Viene esa voz interior. Visita a tus padres. Sabes, yo he aprendido que en mi vida, no sé en la tuya, pero en mi vida el Espíritu Santo me da 3 o 4 mandamientos diarios. 3 o 4. No está todo como robot. Ay, voy acá, no. El Espíritu Santo me da 3 o 4 impresiones diarias. ¿Y sabes cuál es la clave para vivir en el reino de Dios? La obediencia. ¿Cuántos dicen amén? Pero déjame agregar una palabra: instantánea. Obediencia instantánea. Así entras al reino. Así vives en el reino. Así vives en esta cultura nueva, porque tenemos debilidad, no sabemos qué hacer. Pero el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Y todos tenemos este radar. Tienes que tener este radar encendido. ¿Cómo sabes que es la voz del Espíritu Santo? ¿Cómo sabes que no es la voz de tu carne? Bueno, vas a aprender a discernirla. Vas a aprender a identificarla. Tu carne siempre va a querer la exaltación. Siempre va a querer, pastor, yo siento que me pongas a dirigir, La carne siempre va a querer la exaltación. El Espíritu Santo, escucha, siempre te va a guiar a obrar en favor de otro. Siempre. Para que cumplas el mandamiento de amar a tu prójimo como a ti mismo. ¿Estás cocinando? Y te dice el Espíritu Santo, a tu esposo le gusta que le adornes el plato. Y lo haces. Es tan sencillo como eso, andar en el Espíritu Santo. Estás en el trabajo, vas a comprar un refresco y estando en la tienda, el Espíritu Santo dice, llévale una Coca Light a tu compañero. Ok, Señor, está bien. Y obedeces. Obediencia instantánea te mete en el reino, porque en el reino de Dios, hablando específicamente del tercer cielo donde está Cristo, no hay órdenes verbales de parte de Cristo. El Espíritu Santo es la atmósfera que se respira en el reino de Dios, y Cristo transmite su voluntad de corazón a corazón. Los ángeles reaccionan instantáneamente a la voluntad de Cristo. Por eso el Padre nuestro dice, hágase tu voluntad como en el cielo. Como los ángeles obedecen, así obedezcan los creyentes. Obediencia instantánea te va a introducir al reino de Dios. Hay más cosas, pero no tengo tiempo. Te va a introducir al reino de Dios.
Y este 2019 yo declaro y profetizo sobre tu vida que vas a ver cosas que nunca has visto, vas a vivir cosas que nunca has vivido, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre. El 2019 la tiene preparada el Señor para ti. Pero deja la carne. Mi propósito es dejar el cigarro. No, no dejes el cigarro, deja la carne y se va todo, el paquete completo se va. Camina en humildad, camina en inocencia como Adán antes del pecado. No estaba consciente de sí mismo Adán, estaba tan absorto de la presencia de Dios que él ni se daba cuenta de su propia existencia. Estaba desnudo Adán y no le importaba porque no estaba mirándose a sí mismo. Si queremos entrar a Romanos 8, primero tenemos que entender cómo es la carne, que es sutil y va a buscar formas de mantenerse viva y de mantenerte en esta sección. Pero es a través del Espíritu Santo que ya tienes, que ya está en ti, es que podemos vivir en esta ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, que me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Y acá todo, como dice 2 Corintios 5:17, todo es hecho nuevo. Todo es nuevo. Vida nueva. Cosas nuevas. Cosas que nunca imaginaste vas a empezar a experimentar. Porque vamos a empezar a caminar en el Espíritu Santo. Viene el ayuno 2019. Entra el ayuno. Del 7 al 27 de enero vamos a estar en ayuno. Están todos los parámetros en nuestra página web. Ahí en la sección donde están las enseñanzas de las células. Ahí vas a ver que ya existe la pestaña de 2019. En la pestaña 2019 le das clic y ahí el primer link dice parámetros del ayuno 2019. Descárgalo, imprímelo, pégalo en tu refrigerador y hazlo. También los líderes de red ya se los envía a ellos te lo pueden enviar también. Tal vez, no sé, María, tal vez la próxima semana sería bueno imprimirlo para poner en los boletines y todos tengamos cuáles son los parámetros. ¿De qué se trata el ayuno 2019? Se trata de que hagas silencio. De eso se trata. Para que puedas ser guiado, ser dirigido. Para que aprendas a discernir la voz del Espíritu Santo. Y cuando la disciernas, vas a darte cuenta que siempre te ha hablado, siempre te ha hablado. Y vas a aprender a entrar a esa obediencia instantánea. Eso se llama fluir. Entras a un fluir con el Espíritu Santo. No argumentas, no preguntas, no analizas, fluyes con el Espíritu Santo. ¿Y qué es lo que vamos a ver? La tierra prometida, tierra que fluye leche y miel, tierra buena y ancha, la presencia de Dios. Y eso sí que es un buen propósito de año nuevo. Amén. Vamos a dar un aplauso fuerte a Jesús.